a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaime, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Bendiciones para todo el equipo de magazine informativo Vive Consciente de Último Minuto Cúcuta. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos y amados cibernautas y audio escucha. Hoy, las 5 del día. Daño ambiental de minería ilegal de oro, desaparece el río Mechi. El senador Antonio Guerra podría pagar 20 años de prisión por caso Odebrecht, pero ojalá los demás también. Capturan a asociacionistas en la vía de Puerto Santander. La cuarta, cruzan atentado contra el helicóptero que llevaba vacunas el norte de Santander. Y la quinta, exigen a las autoridades mayor control en los negocios nocturnos informales. Porque todavía el COVID está ahí, no se ha ido. A pesar de que se ha explicado que el COVID está ahí, sigue uno encontrando en la calle personas abrazadas sin distanciamiento social, se encuentran los amigos, se abrazan. Vemos todavía mucha gente en la calle con el tapabocas y gente tosiendo sin tapabocas. O sea, esa persona que va por la calle sin tapabocas y todos, la policía debía pararla y hacerle un comparendo, porque no aprendemos escuchando. Se ha explicado muchísimo la importancia del tapabocas, la importancia de seguir guardando todo el protocolo de bioseguridad. Hoy empezaban a vacunar las personas de la tercera edad, menores de 80 y mayores de 75 hacia arriba, 80 hacia abajo, en ese rango, esos 5 años. Empezaban a vacunarlos hoy. Debemos esperar que las EPS y IPS nos llamen. Salió una noticia que es muy preocupante, que coloquen esas noticias en las redes y la gente crea que eso es así. Por eso es muy importante que no crean lo que dicen las redes, vean los noticieros que realizamos nosotros los periodistas, no lo que la gente coloca en páginas y en redes que no son periodistas, porque ellos no hacen un proceso de investigación. Entonces subieron unas fotos diciendo que la clínica de Leones estaban vacunando y a los adultos mayores, y empieza la gente a venir a hacer colas y demás, a pelear, etcétera, para poder conseguir las vacunas. No, señor, se ha explicado, los medios de comunicación lo hemos explicado, los noticieros lo han explicado. Nos van a llamar y nos van a decir en dónde nos vacunar. Todos ustedes, mis queridos oyentes, van a recibir esa llamada. Yo también la voy a recibir. Nosotros vamos a recibir la llamada y vamos a esperar a ese momento de la llamada. Nada de especulaciones, queridos. Escuchen los noticieros para que tengan la información. El gobernador del norte de Santander lo dijo hace 2 días. Yo le voy a bajar la información directa a ustedes, señores periodistas, para que ustedes la puedan bajar en los noticieros, para que la gente entienda que tienen que seguir esa información, no la que están pegando en las redes. La que están pegando en las redes es una especulación que puede llegar a crear caos, como que vengan personas a la clínica de Leones
a hacer una cola para ponerse la vacuna del COVID-19, que no es así. Bueno, mis queridos, profundicemos en las noticias de hoy, que todas, hoy no tenemos noticias centrales, estábamos aquí con el equipo hablando y la noticia central fue hace un día y todas hoy son noticias centrales. Hablemos del daño ambiental de minería ilegal de oro que desapareció el río Nechi. El afluente del río Cauca, cuyo caudal recorría 320 kilómetros, mis queridos, hoy solo tiene hilos de agua y bancos de arena. El Clan del Golfo estaría detrás de ese crimen ambiental. Malos criminales siguen destruyendo el medio ambiente en el país. Ese es el caso que se presenta en el Bajo Cauca antioqueño. Más de 5 kilómetros del río Nechi han desaparecido. La minería ilegal sobre el río Nechi, entre los municipios del Bagre y Nechi, han tenido unos efectos a lo largo de los años casi irreversibles, aseguró el general Raúl Fernando Vargas, comandante de la Fuerza Tarea Aquiles. Hay afectaciones a la fauna y a la flora de esa zona. Cerca de 60.000 hectáreas han desaparecido por la búsqueda del oro. Lo que antes era una espesa y rica vegetación, hoy es un terreno desértico donde solo se ven piscinas de mercurio y dragas que han sido instaladas para arrancar pedazos de una tierra fértil. Allí impera el poder de los grupos como el Clan del Golfo y los caparros que se disputan las ganancias de la minería ilegal. Tienen componentes criminales focalizados o lo que conocemos como milicias que coaccionan a la población, amenazan, exigen pagos extorsivos y afecta a la población que ejerce la minería artesanal. Esa minería artesanal no destruye. Esta artesanía que están utilizando los grupos delictivos destruye. Este proceso que está haciendo los grupos delictivos afecta la minería artesanal, la industrial con licencia ambiental y de explosión, señaló el general Vargas. La recuperación a grave daño al ecosistema puede tardar entre 50 y 60 años. Pero yo que soy ambientalista sé que muchas veces eso nunca se va a poder recuperar. ¿Dónde está ubicado el río Nechi, queridos? Este afluente está ubicado en el municipio del Bajo Cauca, que lleva su mismo nombre y tiene una extensión de 320 kilómetros. Su recorrido inicia en el Yarumal y sirve de límite entre los municipios de Angostura, Valdivia, Caucasia, Campamento, Cáceres, Anori, Zaragoza, El Bagre y Taraza. Desemboca en el río Cauca y 11 caudales más del departamento. Es muy importante ese río, no solamente para el tema de los ecosistemas. Bueno, el humano es parte del ecosistema. Es muy importante, es el agua de esa zona. Es el agua de esa zona, mis queridos. Cifras de la minería ilegal en el Bajo Cauca. En Antioquia no se detienen las operaciones militares para atacar la práctica de la minería ilegal. 3 zonas del Bajo Cauca reportan la mayor afectación en el ecosistema. El Jaque sigue algunos bosques y ríos del Bajo Cauca y la práctica de la minería ilegal es devastadora en varias zonas estratégicas de Zaragoza y el Bagre. Allí se continúa destruyendo la capa vegetal y las huellas son irreparables. La base sobre la cual hacen la extracción de los minerales es la base de mercurio y está llegando al agua, o sea, intoxican, contaminan el agua que beben los lugareños y los están intoxicando. Es un crimen de lesa humanidad también, pero también haciendo unas afectaciones a los suelos de una manera muy compleja, señala Carlos Uribe, secretario del Ambiente en Antioquia. En el río Nechi, uno de los afluentes más importantes de esta subregión antioqueña, la práctica es a gran escala. En algunos extremos, el cauce pierde vida y color. La Secretaría de Minas de Antioquia reveló que otro enemigo amenaza con destruir la naturaleza. Se encuentran dragones brasileños
llegan con esta tecnología de grandes dimensiones y lo que hacen no solo afecta las dinámicas, sino todas las vertientes naturales de los ríos, indicó Jorge Jaramillo, secretario de Minas de Antioquia. También preocupa el dominio que ejerce sobre las poblaciones algunos grupos armados. Hablar de que vamos a recuperar 10.000 hectáreas degradadas por actividades ilícitas, además de reforestación, construir ecoparcelas para que las familias se asienten en estos territorios y puedan tener una práctica digna. Es una forma de contener y de reparar. La pandemia también se convirtió en otra amenaza sobre todas estas comunidades donde las oportunidades de empleo están escaseando. Entonces, eso también sirve para que estos grupos directivos tengan oportunidad de contratar quien trabaja por ellos. Entonces, es un llamado muy fuerte para el gobierno nacional, para las autoridades de Antioquia, para los pobladores y lugareños de esa zona, y también es una alerta para todos nosotros, porque esa situación de la minería ilegal no es algo que está sucediendo solamente en esa zona de Antioquia, tenemos varios lugares de Colombia con esta situación. De hecho, aquí en esta casa de ustedes, Magazine Informativo y Consciente, el año pasado, el antepasado y los anteriores, siempre estuvimos denunciando, ya que nosotros pertenecemos a una organización internacional del medio ambiente que se llama Cóndor Blanco. Nosotros vamos por el mundo buscando todas esas problemáticas y mirando cómo con las leyes nacionales e internacionales podemos hacer veedurías para poder solucionar todos esos procesos. También somos protectores de especies vegetales y animales que estén en extinción y que se puedan adecuar a esas tierras que están al sur de Chile. Otra noticia que es, bueno, impactante y fuerte, es que el senador Antonio Guerra podría pagar 20 años de prisión por caso de Brecht, no porque vaya a pagar los 20 años, eso no es impactante, eso parece poquito. La Procuraduría fue el ente encargado de solicitar la condena por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. Jorge Enrique San Juan, procurador delegado que intervino en el juicio que se surte en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Antonio Guerra, investigado por el entramado de corrupción que se suscitó con Odebrecht, solicitó a la sala de primera instancia que se le imponga una pena de 20 años de prisión. Guerra se encuentra ante los estrados judiciales por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohesión y tráfico de influencias, luego de que se le señala como participante del grupo de los Bulldozer. Ustedes recuerdan esas noticias, ¿verdad, queridos? Ese mismo del que también hicieron parte los senadores Bernardo Ñoño, Elías Otto Bula y Musa Besaile, que habrían favorecido a las firmas brasileras en el legislativo. El delegado del Ministerio Público, en medio de su intervención, demostró la forma en la que, a su juicio, Guerra estuvo inmerso en las irregularidades que le han costado cuantiosas sumas de dinero al país, y más de un funcionario de alto nivel está tras las rejas por ello. Con las pruebas que obran en el proceso, quedó demostrado que el senador Antonio Guerra se circunscribió en que, valiéndose de su conocimiento y condición de congresista encargado de debatir asuntos económicos de la nación, participó en dicha estructura criminal ideada por Odebrecht, dijo el procurador. Guerra participó en el dictamen administrativo de la reforma tributaria del 2012, que según el procurador para Odebrecht era importante que se suscribiese el contrato de estabilidad jurídica ante la aprobación de la reforma tributaria, debido a que en este venía un artículo prohibiendo este tipo de contratos. De acuerdo con las pruebas del Ministerio Público, Guerra buscó o usó un socio estratégico al que Odebrecht pudiera cederle prácticamente su participación en el proyecto Navelena, proponiendo la empresa a Fabias para el propósito. Del mismo modo, se comprometió a viabilizar la estructuración de dicho negocio, para la cual ayudó a dicha empresa en la consecuencia de financiamientos con el fin de obtener un cierre financiero.
Con las anteriores gestiones, el senador Antonio Guerra de la Espriella recibió una contraprestación económica por parte de Odebrecht. A Bernardo Ñoño Elías se le entregaron 2.000 millones de pesos a través de giros de cheques provenientes de negocios simulados que canjeaban con ayuda de José Ignacio Burgos, miembros del UTL de Elías Vidal. De esta suma le fueron entregados 200 millones de pesos a Guerra de la Espriella por la gestión realizada, expuso el procurador. Las pruebas demuestran que en modo de certeza que Antonio Guerra de la Espriella fue cooptado por la organización criminal Odebrecht y colaboró eficazmente con los objetivos de dicha organización creada con el fin de conseguir la adjudicación. El delegado del Ministerio Público tiene claro que uno de los primeros congresistas enlistados en el actual delictivo de Odebrecht fue Bernardo Elías. No obstante, este arrastró a Guerra y a otros más con el fin de apoyar iniciativas de control político a través de debates que presionaron a los funcionarios que tenían en cargos decisiones en materia contractual. Elías Vidal contactó a Guerra de la Espriella, miembro de la Comisión Tercera del Senado, para que utilizara las influencias de su cargo para convencer al ministro de Hacienda en agilizar el trámite de suscripción del contrato de estabilidad jurídica requerido por la multinacional Odebrecht con el fin de adelantar el proyecto Ruta del Sol. Y ya sabes, cuando hablamos del proyecto Ruta del Sol, que otras señoras están en Estados Unidos, que Santos, el expresidente Santos, ayudó a irse del país, y ya también tenemos la confirmación de que esos dineros de Odebrecht, parte de los dineros de Odebrecht y las ayudas que Odebrecht dio a algunos políticos, fueron a la campaña del expresidente Santos. Esa campaña fue financiada por Odebrecht. Pero el listado es muy grande. Son muchos los que tienen que responder a la justicia y son muchos los que tienen que ir a la cárcel. No unos solitos, son todos. Capturan a 2 extorsionistas en la vía Puerto Santander. Alexander Ovalle y Valentino Ortiz son señalados de exigir dinero a un comerciante de Trigal del Norte en Cúcuta para no atentar contra él. Soldados de Gaula Militar de la 30ª Brigada del Ejército, en coordinación con el Gaula de la Policía, capturaron a 2 presuntos extorsionistas, al parecer integrantes de las disidencias de la FARC, que le exigían dinero a un comerciante en Cúcuta. Según el Ejército, Alexander Ovalle y Valentino Ortiz se enfrentaron a disparos con los uniformados, por lo que posteriormente fueron interceptados y capturados para que respondan por la extorsión y porte ilegal de armas. Las autoridades le incautaron a los 2 capturados 2 pistolas, municiones y 2 motocicletas, por los que quedaron a disposición de la Unidad de Reactivación Inmediata URI de la Fiscalía, a la espera de que un juez decida si deben ir a la cárcel o no. Mis queridos, esta noticia, yo quiero hacer énfasis en ella, por eso hoy cuando hablamos nosotros cuál es la noticia central, todas. Yo quiero hacer énfasis porque a mí me parece como que estamos regresando en el tiempo, ¿no? Estamos regresando casi 20 años atrás, donde la FARC y el ELN, que estaban intentando apoderarse del territorio del norte de Santander, que hicieron tantos secuestros que uno venía, que cuando íbamos para el distrito de Riego, veníamos del distrito de Riego, encontrábamos las pescas milagrosas, ¿no? Y ahí ellos milagrosamente encontraban alguno que, como decían ellos, la cabeza cueste bastantes millones de pesos para poder venir a pedir los rescates, ¿no? Si salíamos por la vía del puerto, para ir a Agua Clara y toda esa zona, que era una zona ganadera, pasaba exactamente lo mismo. Por cualquier punto cardinal de Cúcuta, donde fuéramos a las poblaciones, a las fincas o a centros productivos, nos pasaba lo mismo. Existía la posibilidad que existiera una pesca milagrosa, nos tuviesen horas. De eso, en esa época, yo trabajaba con el comité de ganaderos, era jefe de prensa del comité de ganaderos, trabajaba con el fondo de ganaderos, coordinaba la feria agropecuaria, toda la feria que hacían en
Agua Clara, bueno, en todas estas veredas, hacía los catálogos, las revistas, las separatas, las ferias caballistas, todo eso. Por lo tanto, tenía que moverme por todas estas zonas. Y muchas veces quedé atrapada en las pescas, no, canceladizo. Nunca fui realmente, uno dice fuimos retenidos porque nos tenían en la carretera, podría fácilmente de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Y al principio pues todos llenos de miedo, muy estresados, pero con el tiempo nos fuimos relajando y nos fuimos habituando, vivimos viendo que eso pasaba todo el tiempo, lo veíamos como normal, pero nos quedamos muy preocupados cuando sabíamos que por la carretera o iba con nosotros alguien que sabíamos que podrían esos grupos armados, esos criminales, podrían verlo como un objetivo, según ellos decían, militar. Era un objetivo militar para ellos, porque podían secuestrarlo y sacar dinero. Estamos volviendo a esa parte, ¿no? Capturados extorsionistas en la vía de Puerto Santander. Exigían dinero a un comerciante de Trigal del Norte. Entonces, una opción era que hacían las pescas milagrosas y llevaban a alguien. Pero la otra opción también era que llevaban y mandaban a esos criminales a las fincas o a las empresas a llevar una boleta que llamaban en aquel entonces vacuna, que era un tema de extorsión. Entonces estamos regresando a esa época. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si nosotros ya vivimos esta pesadilla, nosotros ya vimos esa pesadilla y esa pesadilla fue superada. Por el tema de la seguridad democrática, esa pesadilla fue superada y nosotros pudimos volver a salir a las carreteras. Se acabaron el tema de las pescas milagrosas y se acabaron los temas de las extorsiones, porque muchos ganaderos y empresarios entonces se pasaron a Venezuela, porque allá se sentían seguros, hasta que esos bandidos empezaron a pasarse a Venezuela para traerse a esas personas que eran objetivo de secuestro, poderlas traer y retenerlas acá. Realmente, más que sí, la noticia está ahí, hecho sucedió. Pero más que eso es esa alerta, queridos. Despertemos y démonos cuenta lo grave de esta situación. Y lo grave que es que retrocedimos años luz. Habíamos recuperado una libertad. Habíamos superado unos delincuentes. Porque todos esos delincuentes de la FARC quedó quebrada, la FARC quedó militarmente, fue derrotada. Lamentablemente, cuando derrotan a la FARC militarmente, entonces les nace la brillante idea de hacer el famoso acuerdo de paz, en el que dieron la oportunidad de que esos delincuentes, unos se tomaran unas curules gratis y otros siguieran delinquiendo, o sea, quedaron con un partido político y con un brazo armado. Y lo grave de esta situación es que volvieron los secuestros, vuelven a aparecer en las carreteras, y volvimos otra vez para aquella terrible y triste época donde aquí en el norte de Santander todos los fines de semana era secuestrado o asesinado alguien. Mucho para reflexionar ahí y que cada uno tenemos que ser veedores del acuerdo de paz con legalidad. Pero tenemos que ser veedores también de todos estos brotes y de exigirle a las autoridades. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Pero las autoridades tienen que hacer algo para solucionarnos este problema y no llegar a esos extremos en el que estuvimos en esas épocas. La cuarta noticia es como la tapa de todas esas cosas que han estado pasando. Frustran atentado contra el helicóptero que llevaba vacunas en norte de Santander. Eso es como una película, ¿cierto? Es como el titular de una película de terror. Porque no podemos, o sea, no cabe en la mente, en el corazón, en la inteligencia que quieran atentar contra un helicóptero que lleva las vacunas. Son vacunas para solucionar una situación humana. Según las autoridades, disidencias de la FARC habían instalado campo minado para ser activado cuando la aeronave del ejército aterrizara.
La operación humanitaria que realizaba el helicóptero de la aviación del ejército que apoyó a la segunda división para transportar las vacunas en las regiones de Catatumbo estuvo a punto de ser víctima de una acción terrorista. Cuando las aeronaves estaban haciendo su proceso para aterrizar en la vereda Cuatro Esquinas, en el municipio de Teorama, norte de Santander, un grupo de uniformados que realizaban labores de seguridad detectaron el campo minado. El área estaba compuesta por 2 cilindros de 40 libras. Por eso les digo, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, es como si estuviéramos regresando a la película atrás, conectadas y listas para activarse cuando la aeronave tocara la tierra. El grupo de explosivos y demoliciones, luego cumpliendo con los protocolos, puso contracargas para activar el campo preparado. Según indicó, por la magnitud de las cargas explosivas, las consecuencias para la población civil y la fuerza pública habría sido irreparable. ¿Y cómo le van a decir a uno de estos delincuentes que todo eso que ellos hacen es por el bien del pueblo? Ni en el pasado ni en el presente las guerrillas han hecho algo por el bien del pueblo. Simplemente son criminales. La segunda división del ejército señaló que denunciará ante organismos judiciales esta acción que pretendía realizar integrantes del Frente 33 de las disidencias de la FARC, y no tienen que denunciarlo solo ante los organismos judiciales, hay que denunciarlos ante las Cortes de Derechos Humanos Internacionales. Una vez más, este grupo residual viola flagrantemente el derecho internacional humanitario, empleando métodos de guerra no convencionales, dice el ejército. ¿Y qué hace gente presionando para que se sienten a dialogar con el ELN? Si fue que se unieron las disidencias de la FARC con el ELN, si se pueden llamar disidencias de la FARC, en mi opinión no se llaman disidencias de la FARC, simplemente ellos nunca estuvieron apoyando el famoso acuerdo de paz, pero nunca tuvieron la intención de entrar en él. En el departamento de Norte de Santander, además de las disidencias, hace presencia el ELN, el Clan del Golfo y los llamados pelusos, quienes se disputan las rutas del narcotráfico. Esa es la esencia y la profundidad de estos delincuentes. Es uno de los departamentos con mayor cantidad de cultivos ilícitos donde la fuerza pública hace labores de erradicación. El Ejército Nacional continúa el desarrollo de sus operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para neutralizar el accionar criminal de los grupos armados ilegales, protegiendo la población civil y los activos estratégicos que permiten una paz con legalidad. ¿Qué hubiese pasado si esos cilindros explotan? Dañan a la población civil. ¿Qué situación de productividad? Como ellos dicen, es que somos defensores del pueblo. ¿De qué están hablando ellos? En julio de 2015, en la misma zona, un helicóptero explotó luego de caer en un campo minado. En el hecho, 4 soldados resultaron muertos y 6 heridos. Mire cómo se expone el ejército de Colombia y cómo se expone la policía de Colombia. Y sin embargo, hay unos vándalos que los orinan, que les pegan, que los maltratan, que los humillan. Y unas leyes en Colombia que no le dan garantía de protección ni al ejército ni a la policía como debe ser. Claro, ahí hay algunos lunares negros. Eso tampoco lo podemos desconocer. Nosotros como periodistas no podemos desconocer eso tampoco. Pero hay que sacar esos lunares negros de allí, porque esas dos instituciones nos protegen a nosotros los ciudadanos. Y exponen la vida todo el tiempo. Y esos soldados que se hubiesen explotado allí, ellos tienen mamá, esposa, hijos. Mientras nosotros, queridos ciudadanos, estamos los fines de semana descansando y de la noche vamos a descansar a la casa, ellos no. Ellos ante cualquier situación tienen que trabajar 24 más 24 más 24. Mientras nosotros dormimos, ellos están trabajando. Mientras nosotros vamos a un paseo, a un río y todo, ellos están trabajando. Vamos a ir a nuestras noticias y ya regresamos. Perdón, me equivoqué, es cierto. Vamos a los anunciantes y ya regresamos.
Nuestra Huaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Bueno, mis queridos, esta noticia que estamos compartiendo con ustedes, seguramente algunos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero yo quiero profundizar en ella, porque realmente es una alerta. Las personas que vivimos todo ese proceso de violencia, que fuimos víctimas de ser retenidas, que nuestras familias fueron secuestradas, nosotros sí conocemos esa pesadilla. Nosotros conocemos la verdad de la historia de Colombia. Y yo estuve presente en esa época tan dolorosa. Fue una época muy oscura para Colombia, donde el ejército nuestro, la policía nuestra, todas las fuerzas armadas nuestras estuvieron ahí presentes defendiéndonos y fueron víctimas. Ellas fueron víctimas y los ciudadanos fuimos víctimas, pero los victimarios están en el Congreso. Eso es lo que no está bien. Yo en lo personal estoy muy de acuerdo que le den 10 curules a esas personas que están reinsertándose. De hecho, en este Casa Magazine Informativo y Consciente siempre estamos hablando de todo eso, todo lo que hace el consejero para la paz, y ahí están las víctimas, los reinsertados, bueno, todos esos derechos y todas esas oportunidades que se le están dando a los excombatientes, y a ellos hay que protegerlos. Porque ellos, todos los que realmente se acogieron al acuerdo de paz, hay que protegerlos. Los que eran de segunda, tercera, cuarta línea, y allá, el simple soldadito de la FARC, que incluso muchas veces que llegó cuando era solo un adolescente o un niño a la guerrilla, a ese tenemos que proteger. Y tenemos que buscar leyes que garanticen la educación de su descendencia, para que se pueda aportar esa historia en el país. Yo quiero mostrarles el video de todas formas, ese video de esa situación tan compleja y tan delicada que quieran atentar contra las vacunas, no solamente contra el ejército y la policía. No es una cuestión solamente de eso, es que son las vacunas, mis queridos. Vamos a ver ese video. Exclusivo RCN. La operación humanitaria que realizan helicópteros de la aviación del ejército en apoyo a la segunda división para transportar las vacunas en la región del Catatumbo estuvo a punto de ser víctima de una acción terrorista cuando la aeronave estaba haciendo su proceso para aterrizar en la vereda Cuatro Esquinas, en Teorama Norte de Santander. Un grupo de uniformados que realizan labores de seguridad detectaron el campo minado. Aquí encontramos un campo preparado tipo camándula. Ahí va el cable hacia la derecha. Llega el primer. El área estaba compuesta por 2 cilindros de 40 libras que estaban conectados para activarse cuando la aeronave tocara tierra. En el área donde aterriza la aeronave encargada de transportar las vacunas contra el COVID-19 para el personal médico de adultos mayores en el área del Catatumbo. El grupo especial de antiexplosivos puso contracargas para activar el campo preparado. Rechazamos este tipo de actos criminales que afectan indiscriminadamente a la población civil y a la fuerza pública. La segunda división del ejército señaló que denunciará ante organismos judiciales esta acción que pretendía realizar integrantes del Frente 33, disidencias de las FARC.
Bueno, mis queridos, tenemos un tema central. También hemos hablado, y como diría mi abuela, hablado y martillado en esta su casa Magazine Informativo y Consciente, en la que espero todos ustedes estén siguiendo en el Facebook Live de Magazine Informativo y Consciente, el de las enseñanzas de Vivo Consciente, en el canal de YouTube de las enseñanzas de Vivo Consciente y en la página web de las enseñanzas de Vida Consciente, y donde usted también, mi querido cibernauta, esas personas que me siguen, también pueden ubicar los anuncios de sus empresas y de sus negocios. La quinta, se está exigiendo a las autoridades mayor control en los negocios nocturnos informales. El incumplimiento de los protocolos de bioseguridad está atentando contra el esfuerzo de las autoridades por contener la pandemia del coronavirus. El mal comportamiento de algunos ciudadanos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los sitios de rumba está atentando contra el esfuerzo de las autoridades por contener la pandemia del coronavirus, pero también contra la ciudad al exponerla a un tercer pico de contagio del COVID-19. Aquí quiero detenerme un poquito, porque es que recordemos que hay una cepa en Venezuela acerca del COVID-19 con esa mutación brasilera. Mira el peligro en que estamos. Es un peligro gravísimo, porque aquí es casi que imposible hacer un control sobre las personas que pasan de Venezuela para acá y que después vuelven para allá. Eso es casi que imposible hacer ese control, ¿no? Porque pasan por las trochas todo el tiempo y hay todo un equipo de gente trabajando y hay todo un programa productivo trabajando en eso. Pero esa cepa brasilera nos puede estar causando un daño muy grande. Entonces sí, hay que reconocer que humanamente, psicológicamente, la gente quiere ir a rumbear. Está bien. La gente quiere lugares de esparcimiento. Eso está bien. Pero busquemos alternativas. Usted tiene su grupo familiar, y entonces usted quiere salir a rumbear con sus amigos o sus grupos familiares. Yo les propongo algo. Busquen una casa que tengan un patio grande, pongan su buena música allí y compren su trago ahí. Y compartan las horas esas límites donde es permitido, digamos, los sonidos, ¿no? Donde es permitido, porque no podemos incomodar a los vecinos. Entonces también debemos mirar que una cosa es un apartamento y otra cosa es una casa que tiene un espacio grande. Entonces busquemos esos amigos o esos parientes que tienen esas casas con esos espacios grandes donde el sonido no incomoda tanto a los demás. Y de horarios prudentes. Nadie le está diciendo. Alguien me decía hoy, no, Esperancita, pues que nosotros tenemos una cultura de rumberos, nosotros somos más rumberos que los costeños. Sí, eso es cierto. Nadie está diciendo que eso no es verdad. Y que nos hace falta el salir y rumbear, sí, también eso es cierto. Pero es que tenemos que hacerlo con seguridad, con seguridad. Al principio de que se empezó a mover la economía otra vez y que dieron permiso de abrir los centros nocturnos, yo fui con unos amigos y estuvimos haciendo un seguimiento por el Centro Comercial Bolívar. Y créanme que eso allí no estaba funcionando con medidas de bioseguridad. Es como si el COVID no estuviese pasando. No, mis queridos, estamos en una situación supremamente delicada aquí en la frontera. ¿Y qué pasa si empieza ese brasilero a afectarnos a nosotros? ¿Qué pasa con eso, queridos? Los expertos en salud nos dicen que estamos en el filo del peligro a exponernos a un tercer pico de contagio. En lo que va del 1 de febrero hasta el día de hoy, en Cúcuta se impusieron 3.785 comparendos y 97 suspensiones temporales de actividades en negocios comerciales, como bares, gastrobares, discotecas, restaurantes, entre otros.
las autoridades advirtieron que los establecimientos de actividad nocturna y gastronómica todavía deben regirse al plan piloto. Ojo con esto, nadie ha quitado ese plan piloto está activo, que les permitía su reapertura, pero lo cierto es que no se está aplicando en todos los negocios. El secretario de Desarrollo Económico y Social, Sergio Maldonado, dijo que siguen incumpliendo las medidas de bioseguridad en los establecimientos nocturnos y restaurantes alrededor de la ciudad y las multas siguen en ascenso. Y sí, los multan, pero el tema es mucho más grave, no solamente, bueno, listo, que los multen, claro, tienen que tener una sanción, pero lo más grave es que nos están poniendo en peligro a los demás. ¿Por qué exponer a los demás, esas personas que violan el protocolo de seguridad, que se van al centro comercial Bolívar y a los demás centros nocturnos violando el protocolo de seguridad? ¿Creen que eso no va a alcanzar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus parientes, a sus queridos y a ellos mismos? Los va a alcanzar, queridos. Lo que se hace mal, se asume. Pero lo complicado aquí es que aunque no seamos culpables de que allá a los chinos se les ocurrió hacer un experimento de esos que creó el COVID-19, sí somos corresponsables de lo que pasa, somos corresponsables de toda esa tragedia que no hemos podido parar, y no la hemos podido parar por la irresponsabilidad del ser humano. Y es más, porque aún todavía, incluso esta mañana, yo hablaba telefónicamente con alguien que está en otro país, que llama para otras situaciones diferentes a mi parte periodística, y me dice que es que eso del COVID-19 es mentiras, que eso no existe, que eso es un tema de los Estados Unidos. Oye, y eso, él es una persona que es profesional, que la vacuna va a destruir el ADN del ser humano, que es para hacer una mutación genética para destruir al ser humano. ¿Cómo inventan cosas así? Entonces hay gente que está diciendo que no se va a vacunar. Bueno, ese tema no hablemos más porque qué días hicimos un programa de eso. Y el año pasado, cuando todavía no sabíamos de dónde iban a salir las vacunas, trajimos expertos que nos explicaran si el vacunarse con el COVID-19 era algo más grave que haberse vacunado con la malaria, contra la malaria, y con que esta no es la primera vez que vamos a tener que vacunarnos. Aportemos que la malaria fue algo que hizo mucho daño en este país, bueno, en muchos países. Entonces, ojo con eso, mis queridos. El pasado martes, en un encuentro que sostuvieron representantes de Asobares de Colombia, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cúcuta, Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, se analizaron las dificultades que se están presentando en los negocios de rumba en Cúcuta. En la reunión se debatió la propuesta de ampliar el horario de atención en el sector nocturno como una estrategia para mitigar el incumplimiento de las normas por parte de algunos establecimientos. Según dio a conocer el secretario Maldonado, en la alcaldía se encuentran registrados 901 establecimientos que deben ajustarse al plan piloto. Y cuando uno lee esto, cuando uno conoce esta noticia, se queda impactado y uno dice, ¿cómo así? Es que 900 son establecimientos, eso es mucho, que deben ajustarse al plan piloto, es decir, que deben ponerse a organizar bien su plan piloto. De ello hay negocios que no cumplen la norma. Esto sucede fuertemente en los barrios porque son invisibles. Que estén registrados esos 901 negocios no quiere decir que pertenecen a Soares, precisó Eduardo Quintero, presidente de la agremiación. El vocero recalcó que en esos sectores donde los negocios incumplen los protocolos es donde la policía debe hacer más presencia con los operativos. Estoy recordando acá que también salimos alguna vez con unos compañeros, fuimos por las zonas de Atalaya, de la Libertad. Todas esas zonas, el barrio, ¿cómo se llama el barrio que está yendo para Ureña? Prado del Este. Bueno, a Escobar no fuimos al Prado del Este. Son como ciudadelas, ellos tienen su propia vida nocturna, ¿no? Igual que los patios, ellos tienen
y no hay control sobre muchos establecimientos. Aquí estamos hablando de todos los establecimientos sobre los cuales hay control, que están registrados y todo eso, y no cumplen el protocolo de bioseguridad como debe ser algunos. Y en esos establecimientos que no están registrados, que podríamos decir establecimientos piratas, pues allá, ¿quién está poniendo las normas y las leyes? Aparte de que en esa vez que salimos por la zona, fuimos a la zona de la Libertad, a la zona de Atalaya, entonces en la tienda, uno dice la tienda de la esquina, pero bueno, muchas veces la tienda no está en la esquina, está a la mitad de la cuadra, en cualquier lugar de la cuadra de la manzana, ¿no? Ahí, las sillas ahí, todos apelluzcados en una mesa, entonces llega el vecino y hola vecino, y hola vecino, llegó otro vecino, hola vecino. No son grupos familiares, no es que viven en el mismo lugar, y todos sin tapabocas, tomando cerveza, y hablando a carcajadas, hablando y riéndose a carcajadas, y la saliva que sale de cada uno, ¿qué? Si sabemos que a través de la saliva nos contagiamos. Realmente se queda, uno dice, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el instinto de supervivencia de las personas? Porque nosotros tenemos eso, el instinto de supervivencia, queridos. Y ese instinto de supervivencia y la corresponsabilidad a las personas que amamos. Todas esas personas que se sientan en un lugar a tomar trago o a hablar o a tomarse un tinto sin tapabocas, que vienen de diferentes lugares y se están contagiando entre ellos o tomando contagio que después llevan para su casa. ¿Y dónde está el amor a la madre, el amor a la tía, el amor a la abuela, el amor al hijo, el amor a los padres, ¿no? Esos hijos que dicen, es que yo adoro a mi mamita, de palabras, pero los hechos no muestran eso. ¿Por qué? Porque se expone todo el tiempo y lleva el COVID para la casa, donde hay una madre, que es una señora mayor, que está en peligro. Eso es una cosa demasiado, o sea, ¿qué pasó con la inteligencia del ser humano? Esos hechos ilegales nos afectan a quienes tenemos todo lo legal establecido, dice Elías Ovares, porque las personas dicen, no, mejor me voy para allá, que no molestan tanto por los protocolos de bioseguridad. Pilas con eso. Expuso como ejemplo los eventos sucedidos el pasado fin de semana en las chiquitecas del barrio de La Libertad, donde negocios establecidos fueron sorprendidos sin cumplir con las normas. Otro caso ocurrió en las cabecillas de los municipios de Los Patios, donde se han registrado grandes fiestas que se prolongan hasta las 5 de la mañana. En el sector gastronómico también se presentan incumplimientos por parte de algunos restaurantes en diferentes comunas en la ciudad. Quienes hacen parte de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica no se sienten afectados directamente por aquellos negocios desobedientes y siguen motivando para que se apliquen los protocolos para generar la confianza entre los comensales. No nos hemos sentido afectados porque son los mismos clientes quienes determinan el volver a visitar un restaurante que cumple el protocolo de bioseguridad o no. Pero va la primera vez y ahí puede afectarse y llevar el COVID a su casa. Con el fin de generar una reactivación en este gremio, ACODRE organiza eventos donde las personas pueden vivir una experiencia directa en el establecimiento gastronómico. En la ciudad son 61 negocios gastronómicos los que hacen parte de dicha organización, los cuales según días cumplen con las normas de bioseguridad. Bueno, 61 negocios, yo creo que esa cifra, sí, hay 60, si ellos lo dicen, esa es la cifra, ¿no? Pero eso no concuerda con la realidad. Negocios gastronómicos que hacen parte de dicha organización, 61. Es que tienen que haber más. Hay que buscar que todos esos negocios gastronómicos entren a esa organización. Debe ser así. Bueno, mis queridos, mañana es sábado. Mañana es sábado. Mañana haremos un envío, así sea corto, porque todavía no sabemos a qué horas tenemos otras actividades, pero seguramente lo haremos para hacer el resumen de la semana. La vez pasada lo hicimos como a las 3 de la tarde, ¿cierto? Lo más probable es que mañana también sea a las 3 de la tarde, lo más probable. Tarea para el fin de semana. Por favor, cumpla con los protocolos de bioseguridad.
Mire que ahí hay un fantasma persiguiendo. Eso de la cepa brasilera, ojo con eso, mis queridos. Pónganse serios y háblenlo con los suyos. Este fin de semana, compartan con su familia. Las parejas invéntense una noche romántica, una noche sexy, una noche para reactivar y revivir el amor. Porque eso beneficia a toda la familia. ¿Qué requieren los hijos? Crecer con padres que se ven felices, que están felices y que viven felices. Si la relación de pareja está bien, queda mucho más fácil poder superar todas las dificultades, todos esos aprendizajes, las situaciones poco fáciles por las que todos hemos estado pasando. Entonces hay que cuidar la pareja, hay que cuidar la relación de pareja, porque eso cuida el hogar. Bueno, mis queridos, mañana 3 de la tarde, creo que es a esa hora, igual, el lunes regresamos a las 6. Los quiero. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Todas las bendiciones desde el centro de mi corazón. Que la divinidad ilumine sus mentes, su alma, sus bancos de memoria y que sean sanadas todas esas historias de familia que han causado dolor y sufrimiento. Recordemos que debemos mirar la luz y la dignidad de los demás, porque eso da como resultado que todos miran la luz y la dignidad de nosotros. Los quiero. Dios los bendiga. Buenas noches. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues.